Un saludo a todos. En esta ocasión vamos a abordar el tema de JSON. Es en realidad un tema bastante importante. Lo vamos a abordar un poco de manera rápida, ya que es el último tema. Pues no vamos a profundizar en él, ya que para realmente explotarlo, donde más se ocupa es en las comunicaciones entre el cliente y el servidor. Como todavía no es motivo de estudio de este curso, pues por ello es que no vamos a ahondar en él, pero sí que es importante conocer su sintaxis, ya que en muchos ejemplos que pueden encontrar en internet, ya luego si ustedes hacen un autoestudio, les van a notar que se emplea mucho y es la forma estándar prácticamente de la transferencia de datos. Un poco la agenda que vamos a abordar. Eh, ¿Qué es JSON? JSON es un formato para almacenar y transportar datos. Y como les comentaba, pues se usa generalmente para transferir información del navegador al servidor y del servidor pues al navegador, las respuestas. Sus siglas vienen de JavaScript Object Notation. No confundirlo, aunque se parece mucho, con el término de object, con lo que son las clases en JavaScript. Son dos cosas diferentes en realidad. Aunque este tipo de estructuras pues también se le conoce como objetos, ciertamente que no es propiamente la definición de clase que existe en JavaScript, y menos con las definiciones de JavaScript actuales, donde las clases ya tienen una estructura muy similar a la de los lenguajes de alto nivel como C#, Java, C++. Entonces ya se nota claramente que es una clase, ya incluso se emplea la palabra reservada clase. Anteriormente no se usaba y por ello podía fácilmente confundirse un objeto de JavaScript con un objeto JSON, porque su estructura en medio de todo es muy similar, aparte de que también se podrían agregar eventos a elementos JSON. Sin embargo, en la actualidad, pues JSON ha quedado meramente como una estructura para transportar datos y las clases como una forma de encapsular propiedades y métodos. Entonces, de ahí primeramente hacer esa aclaración. JSON, aunque habla de objetos, no es los objetos o las clases en JavaScript. Es independiente del idioma y es autodescriptivo, es decir, es fácil de entender, porque meramente representa datos. Un elemento que creo yo que es importante saberlo por cuestión histórica es que JSON o JSON, como también se le suele decir, no era originalmente el que iba a ser el estándar para la transferencia de datos asíncronos, sobre todo entre el cliente y el servidor, entre el navegador y un servidor web. Sobre todo cuando aparece la funcionalidad de Ajax, de asíncronos JavaScript, esta X de acá indicaba XML. Se pensaba que el formato de transporte de datos entre el cliente y el servidor debía ser XML. JSON existía ya en ese entonces, sin embargo, pues no era la primera opción y de hecho se nota en el nombre de la, llamémosle tecnología, pero no es tecnología, en realidad Ajax es simplemente una forma de trabajo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se había escogido XML? Porque Ajax aparece como una evolución de los servicios web originales, que son unos servicios web llamados SOAP. Esos servicios web trabajaban con XML y al pasar a servicios web más simplificados como son los servicios web REST, pues se quería mantener la parte del formato de transferencia de datos, es decir, que se mantuviese que los datos debían viajar en XML, aunque la forma de comunicación entre el cliente y el servidor había cambiado. Se había cambiado de SOAP a REST o RESTful, que también se le suele decir. En el camino se nota que simplificar la forma de comunicación sin simplificar la forma en que los datos son trasladados, pues no tenía mucho sentido todavía. Y es donde, para la implementación de Ajax, mantenemos siempre la X, aunque ya no es necesario XML, se opta por utilizar JSON como forma de transporte de datos. De ahí que en las implementaciones actual de Ajax, o hablando más genéricamente de servicios web, vamos a encontrar que el que se ha convertido en un estándar es
la transferencia de datos utilizando JSON como formato de los datos y REST como técnica para la comunicación con el servidor, y XML pues ha quedado casi en desuso. Sin embargo, todavía se mantiene su uso para servicios web que sean desarrollados con Java, que todavía tiene ese soporte, o con C# también, que tiene el soporte, pero no es lo más común. La tendencia es que hoy todo el transporte de datos se realice en formato JSON. De aquí es importante por ello conocer cómo es el formato JSON. El formato JSON es un formato bastante simple, como lo decía anteriormente. Tiene muy pocas reglas para su uso, porque la idea es que sea fácil de entender. Voy a utilizar el término objetos porque es como se le refiere a esta estructura de datos, de ahí la O en la abreviatura, pero sí, ya he aclarado antes que esto no es propiamente lo que JavaScript entiende como objetos. Entonces habla en términos de objetos por la notación nada más. Entonces un objeto en JSON está siempre definido por una llave de apertura y una llave de cierre. Internamente viene la variable, que generalmente la vamos a colocar entre comillas dobles, y luego dos puntos, el valor de la variable, que si es cadena va a ir entre comillas dobles, si es un booleano va a ir va a ir simplemente un true o un false, si es numérico va a ir sin comillas dobles. De esta forma uno puede crear todos los campos que necesite y todos ellos irían dentro de este mismo objeto, el cual pues luego guardamos en una variable y que podemos acceder al valor poniendo el nombre de la variable, por ejemplo b1 punto, siendo que b1 sea igual a estas declaración que tengo acá. Entonces yo luego puedo hacer b1 punto, no lo escribo bien ahí, pero first name, y eso me devolvería John. Igual podemos tener como elemento o un elemento dentro del objeto, por ejemplo acá lo tenemos, esto es un objeto, este sería la propiedad. El valor de la propiedad pues puede ser un arreglo de otros elementos JSON, y esto es una de las cosas que facilita tanto la lectura como el transporte de la información, porque hacer esto mismo en XML sí que es más difícil su lectura. Entonces por eso JSON es que ha ganado más popularidad. Como les comentaba, esta sería una propiedad y su valor sería este arreglo, donde el arreglo se define por corchetes de apertura, perdón, ¿sí? De apertura y cierre. Y internamente pues uno va declarando los elementos que van a formar parte del arreglo. La separación entre objetos de un arreglo o entre propiedades dentro de un objeto, acá se hace utilizando coma. Pueden ver que aquí hay una coma, pueden ver que acá hay otra coma. Entonces es la forma de separar tanto los atributos que forman parte de un objeto como los objetos que forman parte de un arreglo. Un poco de lo que comentaba en la transparencia anterior, los datos están sobre la sintaxis para la declaración de elementos JSON. Ya les decía, siempre se tienen esta llave de apertura y de cierre. Luego los datos siempre están separados por comas, que es esta coma que está acá, o si fuera un arreglo, pues aquí también iría una coma. Aquí no sé directamente a qué podría referirse, pero habla de estas llaves que están acá y al final. Y los corchetes sostienen matrices, es decir, estos llaves, ahí le llaman tirantes rizados. Bueno, las llaves que nosotros les conocemos son los que definen objetos, y los corchetes, que son estos que están por acá, lo que van a definir son los arreglos. Un par de nombre-valor consta de un nombre del campo, que es lo que observamos acá, y el valor separado por dos puntos, y esto va entre comillas dobles. Toda esta parte de acá, el nombre del atributo es importante que vaya entre comillas dobles. Este es el mismo ejemplo que habíamos visto hace un momento del arreglo que teníamos por acá. Sin embargo, aquí hay que hacer una diferencia, y es que no es lo mismo que nosotros ya tengamos los datos en formato JSON a que tengamos una cadena de texto que tiene datos que queremos que sean interpretados como que fueran un objeto JSON. Me explico.
En este ejemplo de acá, yo estoy declarando un objeto JSON que tiene un atributo empleado que tiene como elemento un arreglo. Esto yo lo podría asignar directamente a la variable v1 igual a, y vemos que asigno llave y con todo el contenido. Entonces estoy asignando propiamente un objeto porque le estoy asignando con llaves. Sin embargo, esta asignación que vemos acá, var text igual a, la estoy asignando, pero el objeto en sí está encerrado entre comillas. ¿Qué significa esto? Que aunque la estructura que la cadena me representa es un objeto, ella está representada propiamente como una cadena de texto. Es decir, yo no puedo hacer luego text.employee, no podría porque no le estoy asignando un objeto, estoy asignándole una cadena. Entonces a la cadena lo único que puedo hacer es imprimirla, puedo parsearla, puedo obtener su longitud, pero no puedo acceder a ella como que fuera un objeto, porque estoy encerrando todo entre comillas dobles. Estoy haciendo una concatenación de diferentes cadenas. Al final esto me va a dar una cadena completa. Si yo quiero que esta cadena que tengo acá sea convertida a un objeto JSON para poder luego acceder a ella a través del punto a sus atributos, pues entonces yo debo de convertir esa cadena a un objeto JSON utilizando la función JSON.parser y pasándole como parámetro a la cadena. Ahora sí, dentro de OpenJ me está quedando este contenido, pero diciéndolo de una manera simple, sin esas comillas simples que me lo volvían una cadena, sino que ahora es un objeto de JavaScript. Y ya siendo un objeto de JavaScript guardado en OBJ, yo puedo hacer, por ejemplo, obj.employee, que sería acceder al atributo empleados. Como es lo que tiene un arreglo, pues puedo acceder a una de las posiciones del arreglo, estoy accediendo a la 1, y luego acceder, una vez que estoy en la posición 1, que sería esta de acá, estaría en esta de acá, pues yo puedo acceder ya a cualquiera de los dos atributos de esa posición, que sería el first name o el last name. Entonces, esta parte es muy importante, que si yo recupero los datos, pero no están en formato JSON, sino que es un JSON dentro de una cadena, yo debo de convertir ese JSON a cadena, perdón, esa cadena a JSON, para luego poder utilizar la notación de objetos, que es nombre de la variable, punto, nombre del atributo, y luego ahí pues ir accediendo internamente como lo hacíamos, por ejemplo, en un arreglo de estructuras, en el cual tenemos una variable que me referencia al arreglo y ya luego pues yo voy accediendo a la posición del arreglo y luego al atributo dentro de esa posición. Entonces esta es una forma de acceder o de ir trabajando con elementos JSON. Vamos a ver un ejemplo de este ejercicio que tengo por acá. Tengo por ejemplo este arreglo llamado arreglo JSON, el cual tiene toda esta estructura dentro de él. ¿Qué notamos en esa estructura? En esa estructura vemos que es un objeto, porque si comenzara con corchetes sería un arreglo, porque igual puede comenzar esto con corchetes para indicar que viene un arreglo de objetos, en este caso meramente un objeto. Un objeto que tiene estas 5 propiedades simples, llamémosle, en las cuales hay cadenas, números y booleano, pero luego hay una propiedad members que es un arreglo, que inicia acá y termina por acá, y ese arreglo members tiene 3 atributos, o 3 objetos más bien, que son este de acá y este de acá, y luego cada objeto tiene un nombre, una edad, una identidad secreta, y luego otro atributo poderes que es a su vez otro arreglo. Entonces vemos que puedo ir creando una estructura compleja que no es difícil de leer. Luego también tenemos en el main.js, un poco para que veamos de qué va el ejemplo, bueno, más bien el index. eh, Tenemos una caja de texto que me pide la posición, voy a cargar el ejercicio, un botón que para llamar una función mostrar, y tengo un div vacío llamado resultado. ¿Qué va a ocurrir cuando presionamos el botón mostrar?
Por acá tengo incluido el script de los datos y el script del JavaScript que tengo acá. Entonces cuando presionamos el botón mostrar, lo primero que hacemos es acceder a la caja de texto posición, que es esta, y obtenemos el valor que esté ahí. Luego accedemos al elemento resultado, que es el div que está acá abajo, que de momento está vacío. Y voy a imprimir en la consola del arreglo del atributo miembros la posición que me está indicando. Si yo coloco el mouse encima de este elemento de arreglo, vemos que me dice que tiene estos atributos, me dice el tipo del atributo, incluso me lo detecta, que la variable arreglo JSON pues tiene estos atributos, unos son string, numéricos y booleanos. Luego tiene el atributo miembros, que tiene estos, que es un objeto con estos atributos. Y vemos que para miembros me dice al final que este elemento miembro es un arreglo de este tipo de objetos. Igual pasa con podcast, me dice que un string, pero es un arreglo de strings. Entonces, lo que estoy haciendo acá es accediendo al atributo arreglo, perdón, a la variable arreglo, dentro del atributo miembros, que es un arreglo, y dentro de él a la posición que me ha indicado por la caja de texto. Eso lo imprimimos en pantalla. Luego, si quiero mostrar lo que hay en esa posición, entonces voy a mostrarlo dentro de la caja, dentro del div resultados con la propiedad inner.html, pero debo de convertir lo que hay en esta posición a una cadena, es decir, es el proceso inverso. Nosotros habíamos comentado que una cadena que representa un JSON debe ser convertido a JSON utilizando el JSON.parse. Pero aquí estamos haciendo el proceso contrario, ya veremos por qué. Entonces, si yo acá coloco, por ejemplo, un 1, vamos a visualizar la consola. Vamos a actualizar esto. Acá está. Solo estaba visualizando los errores. Tengan cuidado de no estar solo visualizando los errores, porque si no, pues no van a ver el resultado. Entonces vemos que estoy exprimiendo lo que hay en la primera posición del arreglo. Entonces en la primera posición del arreglo está este elemento que tiene estos atributos y que aquí lo podemos confirmar. Es la posición 1. La posición 1, este es el nombre, le da 39, la identidad Jane Wilson, por ahí lo tenemos, Jane Wills. Luego los poderes, acá los tenemos también, y aquí pues vemos que me aparecen los poderes. Entonces estoy accediendo sin problema a la posición del arreglo en formato JSON. Y luego estoy imprimiendo eso mismo, lo que hay en esa posición, dentro del div que tengo acá. Si cambiamos la posición, pues vamos a ir cambiando lo que estamos mostrando. Si yo quito esto que tengo por acá, pero para que lo veamos, intento imprimir o colocar directamente el valor de la posición en el inner HTML, entonces lo que va a ocurrir es que no me va a imprimir el contenido. ¿Por qué? Por lo que he comentado antes. En la posición, o esto que tengo acá, es un objeto, es un JSON, no es un valor. Entonces, si yo quiero obtener el valor en texto de ese JSON, yo necesito hacer el string I. Y es lo que me permite, pues me logra que se me imprima. Porque una cosa es que yo lo mande a la consola, que la consola me lo entiende como un objeto y me lo interpreta, pero algo muy distinto es que yo quiera guardar simplemente lo que hay en esa posición en el inner HTML. Igual podemos acceder a otras de las propiedades del arreglo, como squad name, nombre del escuadrón. Entonces me imprime eso. Y pues de la misma forma podríamos acceder a cualquier atributo que tengamos dentro del arreglo o dentro de un objeto JSON. Entonces esta es la forma que se emplea para trabajar con elementos JSON y que es bueno pues que la conozcamos. Ya digo, no vamos a hacer propiamente una práctica con ello, pero sí que es importante que ya la conozcamos de cara a futuros componentes en los cuales sí que se va a utilizar. Si tienen alguna consulta.
si no hay consulta, comentar un poco la práctica que hay que trabajar, que es la del tema anterior. En esta práctica lo que se pide es bastante similar a la anterior. Se puede utilizar algo de ella, se puede utilizar todas si la necesitan. Sin embargo, la funcionalidad principal es que se va agregando un nuevo elemento. Bueno, nuevo hace lo mismo que antes, que deshabilitaba las cajas. Agregar, pues agrega el elemento, con la diferencia que en esta ocasión, en lugar de agregarlo a un arreglo que se puede mantener, no hay ningún problema, por si van a trabajar sobre la versión de la práctica anterior, acá lo que sí interesa es que el elemento que se llena se agregue a esta tabla de forma dinámica. Es decir, que se va agregando el resultado a esta interfaz que tenemos por acá. Si queremos verlo funcional, vamos a mostrarlo funcional, el ejercicio. Entonces la idea es que inicialmente no hay nada, pero que si yo agrego un dato, se va agregando dinámicamente a la tabla. Y junto a ello también es una de las cosas que hay que hacer. Lo segundo es implementar este botón eliminar. El botón eliminar lo que tiene que hacer es eliminar la fila completa en la cual se está pulsando. En este caso elimina la primera, ahora eliminó la segunda. Entonces eso es lo que se pide en primera instancia trabajar en la práctica, que los elementos que se van llenando acá se vayan agregando y se vaya construyendo esta tabla dinámicamente, y luego que también se tenga la posibilidad de eliminar el elemento que se agregó. Un segundo aspecto de la práctica es este que vemos acá, en la parte de inicio, y es, como ya es la última práctica, lo que se pide es implementar un carrusel. Se es libre de implementarlo como ustedes gusten, pueden utilizar código de ejemplo, no hay ningún problema, ya en algún otro tema habíamos proporcionado ahí unos ejemplos. La idea es que podamos enriquecer la página que estamos construyendo, sea con código que nos auxiliemos y que lo modifiquemos, o con código que ustedes mismos quieran desarrollar, no hay ningún problema. El punto es que sí que tiene que tener entonces en la página de inicio un carrusel que se vaya desplazando, como lo pueden ver por acá. Entonces esto va a ser lo principal, y que luego tengamos la opción agregar también que funcione con el agregar de elementos dinámicamente, que es lo que se pide en este inciso de acá. Entonces esta es la práctica, y es la que vamos a entregar la semana que viene. Del tema actual, objetos, lo único que vamos a realizar un quiz para que consolidemos pues algunos de los conocimientos que hemos abordado en este tema.